Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. La paternidad en el siglo XXI. Así es, sean bienvenidos, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Este espacio, su espacio de la conversación, y de inmediato, lo dicho justo al comienzo, es tema con el cual comenzamos esta semana la conversación y simultáneamente, bueno, no solo esta semana, sino abrimos como un tema muy importante para trabajar en estos días, cuando menos, como bien lo saben, de aquí a el tercer fin de semana, si no me equivoco, tercer sábado de este mes, donde tradicionalmente en nuestro país llevamos a cabo la celebración del Día del Padre. Entonces, de ya la propuesta que nos lanza la doctora Heiser en relación al trabajo para estos días, es justamente esa. Si bien espero, querido público, estén al tanto de lo que hemos venido trabajando, nos hayan acompañado en vivo o, claro, en las repeticiones que hacemos de los programas, sobre lo que ha sido la línea de trabajo, pues prácticamente desde abril, cuando estuvimos haciendo este trabajo al respecto de la formación del niño, de lo que es un niño en psicoanálisis y su formación, para posteriormente en este mes, en el mes de mayo, haber hecho, siguiendo ese proceso tan importante de la formación del niño, haber hecho el espacio a trabajar algunas reflexiones, como justamente fue el programa de ayer, en la repetición del día de ayer, reflexionemos sobre la maternidad en el siglo XXI. Entonces, sobre texto de la celebración del Día de la Madre, perdón, en mayo, hicimos algunos trabajos al respecto y poquitito después lo unimos siguiendo en el fondo esta línea que tiene que ver con la formación de los niños, la formación de los seres humanos, pues tomamos también la oportunidad de celebrar el Día del Maestro y por supuesto la función de en dicho proceso, el de la formación de nuestros niños. Entonces, no, por supuesto que no implica un desligar este trabajo que ahorita voy haciendo de las semanas anteriores. Bueno, lo voy nombrando. No desligamos, por supuesto, decía, para nada ese trabajo con lo que ahora nos propone la doctora, con lo que ahora comenzamos para este mes, y es poder hablar al respecto del padre. Y en sentido estricto, pues bueno, ¿qué es el padre en psicoanálisis? Eso a nosotros es algo que nos compromete, por supuesto, de una manera muy importante en la transmisión, de poder dar cuenta de ello. Y como ya está puesto en el título del programa de hoy, pues al respecto de qué es el padre, pues bueno, pongámoslo en juego sobre el padre, lo que es la paternidad en el siglo XXI. Esto como tema con el que arrancamos, insisto, el día de hoy, este programa y estas próximas semanas de conversación aquí en Freudiana Radio. Luego entonces es menester dentro del contexto en el que pues nos colocamos, en el que vivimos hoy en día. Cuando digo utilizo esta palabra contexto, me quiero referir de forma específica a un aspecto que para nosotros es central y lo hemos venido trabajando ya de meses atrás, no, incluso años, aquí en Freudiana Radio, y por supuesto es también un tema permanente de investigación en el centro, en CIEL, es lo concerniente a la influencia que tienen hoy en día discursos y los discursos que conocemos como de dominio, porque sí ejercen ese poder, discursos dominantes en cuanto a las construcciones ideológicas de nuestro tiempo, la ideología que se va cimentando en estos años como
comienzos del siglo XXI y pues podemos decir, pues cuando menos para este siglo. Entonces, al respecto de ello, nos referimos, como ya ustedes lo han escuchado en nuestro trabajo aquí, pues sin lugar a dudas al discurso que tiene que ver con lo políticamente correcto, que toca varios aspectos sociológicos, culturales, de no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Y bueno, de la mano de lo que corre en esta línea de lo políticamente correcto, pues sabemos que hay aspectos económicos y, como decía hace un momento, sociológicos. Está también fuertemente la presencia e influencia de los discursos de género, así como de los discursos feministas, con un lugar muy importante, preponderante en todo ello, en esta creación, en estas creaciones ideológicas del siglo XXI. Entonces, en este marco y dentro de este contexto, es por ello que la doctora nos convoca a realizar en este momento este trabajo sobre la paternidad en el siglo XXI, dentro de este contexto. Simultáneamente, como lo decía al inicio, con que tengamos presente una pregunta central desde el psicoanálisis al respecto de qué es el padre, sosteniendo esa pregunta de qué es el padre y bueno, la paternidad en el siglo XXI. Sean pues bienvenidos, como lo son sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, querido público, lo saben que son para nosotros fundamentales. En ese sentido, antes de dar la bienvenida a mis colegas que ya están acá, hoy que es martes que el espacio corresponde a Palabra de Hombre, antes de presentarlos decía, permítanme que dé lectura a 3 mensajes que recibimos, que se quedaron ayer en la emisión de nuestro programa que fue Reflexionemos sobre la maternidad en el siglo XXI. Nos dejaron 3 comentarios, radioescuchas que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Una de ellas fue Analicet Martínez, que nos dejó saludos. También Elena Rapacchioli, que nos dejó el siguiente comentario. Dijo, buen día. Creo que los grandes poderes económicos están detrás de todo borramiento de la maternidad y del deseo. Apuestan al goce mortífero. Mm. Fue lo que dijo Elena. Bueno, ya ahorita lo comentaremos. Mi colega Misael ya creo que tiene ahí preparada su observación. Y también el último comentario de ayer fue por parte de Alma Flowers, que nos dijo, hola, doctores hermosos, reciban un abrazo con cariño. Bueno, muy Y es que afectivo. al escuchar este comentario cuando dice este goce mortífero, em, pues no es fácil, diría para la mayoría de los radioescuchas, vaya, es que el concepto encubre lo que la radioescucha quieren puntualizar, ¿no? Ujú. Porque inicia muy claro su comentario, ¿no? No sé si lo puede volver a leer. Claro que sí. Elena lo que nos dijo fue, buen día. Creo que los grandes poderes económicos están detrás de todo borramiento de la maternidad y del deseo. Sí, Eh, definitivamente participan, ¿no? Ujú, ujú. participan, pero como lo hemos puntualizado, si bien participan, es el sujeto el que decide. Es decir, en este caso, cada madre va a decidir en relación a su deseo de ser madre. Ujú. Y no tanto esta conspiración de los grandes poderes, ujú, pero sí definitivamente que participan. Así como ahorita Germán en su introducción nos hablaba de los discursos de género, cómo están participando en la paternidad en el siglo XXI. Y cuando hablo de participar es porque finalmente sí están, ¿cómo decir?, teniendo efectos ya en la manera en cómo se piensa, en cómo se colocan los hombres en relación a la paternidad. Ujú. Y pensaba ahorita que escuchaba a mi colega cómo él venía hablando de lo políticamente correcto y los discursos de género,
cómo ya desde ahí le quita potencia, ¿no? Le quita vigor, primero a la palabra, ujú, y también a la palabra sostenida por los hombres, ¿ok? Y, por supuesto, eso tiene efectos, ujú, ya ha comenzado a tener efectos en la paternidad en el siglo XXI. ¿A qué me estoy refiriendo? Por nombrar un ejemplo muy breve, cuando se habla de roles. ¿Qué Ujú. rol debe de tener ahora un padre en el siglo XXI? ¿No? Y se habla de cómo, o se prescribe como ejemplo de que el rol, que los hombres deben de abandonar los roles anteriores, ¿no? De que el cuidado era única y exclusivamente delegado a las mujeres, ujú, que ellos ahora puedan participar. Ya desde principios de los 2000 se hablaba de cómo esta frase en los discursos que aparecía en el discurso, perdón, de estamos embarazados, Ujú. ¿no? Y entonces, eso la doctora también lo ha trabajado en distintas emisiones, de cómo, bueno, eso realmente, pues, vaya, no es posible, quizás en la idea que plantea el discurso, bueno, se escucha ahí, ay, qué ternura y demás, pero realmente el hombre no tiene posibilidades en relación al embarazo de tener una dimensión de qué es lo que le está aconteciendo a una mujer. Ujú. Pero está más que a un universo de distancia, ujú, como para que pueda nombrarse, estamos embarazados. Ujú. Ujú. Pero promover esto, es decir, este tipo de cuestiones que aparentemente son muy inocentes, va menguando, ujú, lo que antes era la paternidad, y por eso es importante hablar ahora de la paternidad en el siglo XXI y cómo entramos en este siglo en conjunto con los discursos de género, que son los que más han incidido, ¿sí? Unidos a la psicología también, este, digamos que en donde se apoyan, eso es lo que yo diría, los discursos de género se apoyan en la psicología para promover, principalmente la psicología gringa, ¿eh? Para promover los roles. Ahorita nada más para centrarme en ese ejemplo, ¿no? Y cómo eso va promoviendo que los hombres, en relación a la paternidad, pues tengan que seguir las prescripciones para adentrarse, digamos, en no ser sancionados, perseguidos o rechazados por, principalmente, creo yo, por la manifestación de su fuerza y de su vigor, Ujú. ¿no? Porque el padre, ujú, o un padre, antes, y aquí es al que puedo nada más traer a cuentas al doctor Germán, porque acá nuestro colega Oscar, bueno, también habría que preguntarle, ¿por qué no? Pero al nombrar que antes, ese antes que es de las edades que tenemos Germán y yo, Ujú. a eso me refiero, y hay pues unos años de distancia entre Oscar y nosotros, ¿no? De cómo era el vivir, tener un padre con esa Sí. fuerza, con ese vigor y que, bueno, pues, si me salgo, si me desvío un poco en mi quehacer, en mi conducta, ujú, pues va a haber a quién rendirle cuentas, ¿no? Ujú. Ujú. Y ahora eso es, ay, no, le da ansiedad a tu hijo porque lo llamas a cuentas, pobrecito, no puede dormir en las noches, vive estresado. Ujú. Es así de, bueno, ay, si supieran, ¿no? Que el efecto a donde eso va a lanzar también a principalmente a los varones, no, no nada más, pero como saber que hay un padre al cual rendirle cuentas una vez que Ujú. se llega a casa, ¿no? Por ejemplo, de la escuela, que era la vivencia en la que estaba pensando, de chin, llevo la boleta de calificaciones y pues mi desempeño no es el mejor. Sí. Ujú. Y él me la va a firmar o me la tiene que firmar, que generalmente eran las madres, ¿no? Pero cuando había reportes especiales, era y quiero la firma de los dos, ¿no? Y era así de, "Ah". Ujú. Porque las mamás generalmente, bueno, pues,
eran y han sido alcahuetas, ¿no? Como también lo hemos señalado mucho. Pero ¿qué tal los padres? Hay unos que ni estaban, ¿no? Para conseguir la Sí. firma había que esperar a que llegara Ujú. de trabajar hacia altas horas de la noche y pues presentarle la situación, pero era otra cosa, Sí, definitivamente era otra cosa. sí, y qué bien ahorita que lo dice Misa. Bueno, para todo nuestro público, rápidamente ya escucharon a nuestro colega Misael Montes de Oca, y ahorita presento, de una vez digo su nombre y ya tomará la palabra a nuestro querido Oscar Hernández. Y en espera también de que en unos minutos más pueda acompañarnos, pueda ya incorporarse nuestro colega Einar Hernández. Bueno, quería comentar rápidamente, Misa, qué importante ahorita que lo dijo, señaló también la condición de la ausencia, porque es cierto cuando menciona cuestiones generacionales ahorita de nuestras Ujú. edades, que bueno, ay, a Oscar solo le llevamos un par de años, no más, ¿no? Tampoco Unos está. pocos. Exacto. Pero lo que quería decir, Misa, que también me parece, al menos de mi experiencia, sí quiero incluir, introducir lo que usted ya mencionaba en cuanto a la ausencia, porque a mí me toca de manera, pues sí, muy particular, y ya gente de mi generación, el vivir este cambio, me parece que es justo el momento donde se da el cambio en nuestra sociedad de irse moviendo de la figura, de esta construcción muy tradicional y a veces idealizada de la familia, con la mujer dedicada al hogar, el padre yendo a trabajar, saliendo a trabajar y ocupándose por completo de la proveeduría para toda la familia, pero que también lo que decía ahorita es ya esta generación donde se presenta muy fuertemente el cambio que significa los padres, ya que se separan, vaya, los divorcios, la presencia muy fuerte en nuestra sociedad y en nuestra cultura del divorcio, que bueno, pues decenas, décadas más atrás, pues sabemos que era incluso impensable en las familias y sobre todo en las familias de buena costumbre y todo eso, ni se hablaba, no había lugar a considerar la posibilidad de un divorcio, de una separación y posterior divorcio entre el padre y la madre. Entonces, ahora que lo dice, Misa, me parecía muy oportuno porque esa es mi experiencia, ¿no? La de un padre más bien ausente, en parte por el trabajo, pero sobre todo por la toma de decisión de emprender una vida sentimental, pues ya con otra mujer, y entonces separándose así del núcleo familiar. Entonces, creo que es importante también señalarlo porque si bien está lo primero que usted introduce, que es el padre en el ejercicio de sus funciones, bueno, me voy a decirlo en singular, el padre en el ejercicio de la función primordial de hacer valer la ley. Ahorita que Ujú. usted lo mencionaba, este temor y respeto al momento de la firma de calificaciones de que lo hiciera el padre, mi papá, o que a la hora que llegara del trabajo y entonces saber que iba a revisar mi trabajo y qué sé yo, y tener por lo tanto ese temor, porque claro que es así, temor hacia el padre en el ejercicio de esa función de ley, de autoridad, simultáneamente con ello, como usted lo venía planteando, Misael, está esta otra manifestación, esta otra parte que ella también mencionaba de la ausencia. Y me parece Sí, importante, por eso lo retomé desde ahí, porque creo que es un fenómeno, yo generacionalmente, ahorita cuando estoy hablando de esto, pues estoy señalando fundamentalmente los años 70, entonces 70 del siglo pasado. Entonces, sí, como de los 70 del siglo pasado, a mí me parece que es un momento donde eh, cobra mucha mayor presencia, fuerza también el hecho de que se dieran los divorcios en las familias y sí, vemos entonces, en consecuencia, desde ese momento al día de hoy, lo que me parece ha sido una transformación radical en sí, cuanto al compromiso mismo matrimonial, lo que eso significaba y representaba. El cambio, hasta llegar al día de hoy, el cambio en cuanto a la decisión del hombre hoy en día por
quererse casar y por querer tener hijos, inclusive. Sí, Hay algo sí. ahorita que los vengo escuchando y me recuerda en alguna ocasión una intervención que había hecho la doctora Heiser sobre cómo ya sea un padre presente o un padre ausente, en el mismo niño seguía teniendo esa función de representante de la ley. Ujú. Esto, bueno, ahorita escuchándolos y digo, ok, es que sí, efectivamente, esto de los padres ausentes no es nada nuevo. Y bueno, no me refiero ahorita a lo que ustedes están platicando, De la híjole, en los generación. años 70, sino que había sido una dinámica que, bueno, que se presentaba regularmente en ciertas familias. Ujú. A lo mejor puede ser por el abandono del padre, a lo mejor puede ser por una separación, puede ser inclusive por la muerte del padre, Sí, pero cómo psíquicamente o cómo en el niño operaba la función de la ley. Y eso es algo que sí puedo, que puedo dar cuenta ahorita de cómo ya sea un padre justo ausente o justo presente en ese momento en la relación como padre de familia, lo que no va a estar presente, por así decirlo, va a ser esa función de la ley. No en cuestión de lo que el niño pueda llegar a hacer o pueda llegar a pensar, a crear en ese momento, sino cómo va a venir de este lado de los discursos a degradar constantemente al padre como representante de la ley. Eso es lo que yo creo que va a ser algo delicado en esta línea. Sobre todo porque como también va a haber una colocación por parte del hombre a ya no poner esa fuerza, ese vigor de darle, o desde luego, de darle el valor, de darle el soporte de su palabra y que sean otras personas las que hablen por él. En esto me ujú, quedó muy claro ahorita sobre lo que íbamos hablando en la introducción y cómo algo constitutivo que puede llegar a ser, algo determinante que puede llegar a ser el silencio en ciertos hombres, pues les puede venir de maravilla este tipo de discursos. O sea, pues sí, ya están hablando por mí. Pues a sí, lo mejor yo creo esto y ya no voy a defender, ya no voy a ir como en pos de defender mi postura, sino va a ser en esa línea como, híjole, a lo mejor en esa situación de los roles, ¿no? Ya tengo que hacer, ya no nace pues por el cariño o por el amor o por ese empuje de ser papá, sino ahora ya empieza el camino desde el deber ser lo que debo hacer. Y justo por eso este tipo de discursos puede entrar muy bien a ciertos hombres que, que están como en esa dinámica de la paternidad. creo que lo que se sanciona ahora es que digamos, en la aplicación, no, está mal dicho, perdón, en el llamado que se puede hacer a la ley, ¿no? Por parte de un hombre, por parte de un padre. Ujú. Se sanciona la fuerza, se sanciona el que en la ley no hay ningún atenuante. Ujú. Aunque no se toma en cuenta, no de esta manera en que la ley también puede ser amorosa. Me refiero a hacer un llamado al hijo, por ejemplo, siguiendo, bueno, yo retomaría el ejemplo de dar cuenta, ¿no? Con la boleta de calificaciones. Ajá. Es que eso lo pensaba en cómo opera, así en la vida cotidiana, saber, es decir, saberme que hay ese otro, ¿no? Me permite pensarme en que pues le voy a rendir cuentas. Ujú. Y si soy o no, pues un hijo que va a cumplir, o una persona, un hombre que está cumpliendo, con X cosas, sea las calificaciones, sea lo que sea. Pero yo lo pensaba más en una cuestión de cómo me ordena o Sí. no. Ujú. Y cómo me permite no, bueno, lanzarme esta pregunta de soy o no soy, es decir, soy aquel que va a cumplir o aquel que pues, va a ver
de qué manera se va a justificar en sus errores o en su incumplimiento. Por eso decía que no hay atenuantes. Pero a todo eso, creo que en los discursos de género a lo que apuntan es finalmente a fracturar esa fuerza por lo cercano que está, eh, sobre todo a la violencia y a la agresión, que eso es lo que se pretende erradicar. Pero que la aplicación de una ley pues, es en esa intensidad, que no necesariamente es una cuestión de ir a aplicarse al otro para aplastarlo y destruirlo, ¿no? Para que deje de existir, sino más bien como una cuestión ordenadora, ¿no? Me refiero a la transmisión que puede hacer un padre de, bueno, aquí o cumples o fuera. Pudo haber sido así de radical. Aquí vas a cumplir y si no cumples, bueno, aquí no tienes lugar. Y que actualmente, como decía, bueno, eso puede ser sumamente perturbador y se sanciona y, ay, no, pobrecito de tus hijos, ¿cómo es que eres un padre tan duro y cruel? Dales chance. Pero lo que estoy tratando de señalar es lo que ahora con los discursos hace estragos, ¿no? En la paternidad actualmente, ¿no? Para poder ir nombrando cómo es esta paternidad en el siglo XXI, cómo se está promoviendo, ¿no? Y decía que era una cuestión más de cómo se apoyan y cómo se unen la psicología, los discursos de género, en la psicología, ¿no? E incluso en la sociología. Estaba yo diciendo que principalmente norteamericana, porque les encanta hacer manuales de todo, ¿no? Les encanta hacer prescripciones de todo. De mira, así tiene que ser tu vida y tu mundo. Y si no lo sigues, pues bueno, estás mal y estás en el DSM, ¿no? Ya patológico, ¿no? Entonces, si eres patológico, pues al psiquiatra en medicamentos y pues ya está todo resuelto. Está todo tan ordenado pues, para que funcione la sociedad, ¿no? Pero lo que no se, por supuesto, ahí se aplasta y no se toma en cuenta es digamos, cómo va a jugarse en este caso, cada hombre en el ejercicio de su paternidad, o bien, más que decir ejercicio, cómo es un padre y cómo se la va a jugar con su familia, si es que la logra conformar, porque ahora de lo que venía hablando, de lo que venían hablando los dos es cómo pues, finalmente la familia, como antes se concebía, también ya se finí, ¿no? Se acabó. Y también lo hemos hablado en otras emisiones, como definitivamente pues ya hay las familias que antes eran papá, mamá e hijos, ya prácticamente no se sostienen, ¿no? Son las famosas familias reconstituidas y demás. Palabrejas muy importantes, pero yo digo palabrejas que funcionan para encubrir aspectos más crudos, diría, ¿no? Que la familia no existe, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y nosotros podemos decir, no existe más como antes, ¿no? Y que eso abre pues un hueco, ¿no? Tremendo. Y ahorita, justo que lo vengo escuchando, de cómo si hay un empuje por ir socavando los valores. O sea, desde la familia, cómo es la formación de los valores, pero en el momento en que ya se empiezan a permear los discursos de género hacia la maternidad, cómo es ser o no ser una buena madre, y lo mismo, cómo ser o no ser un buen padre. Y casualmente, siempre va muy, como decía doctor Misael, siempre van muy de la mano con ser un buen padre, es evitar la violencia. Si algo nace de ti que sea violencia, entonces automáticamente eso está mal. Y eso va a producir cosas terribles en los niños. Sin embargo, ahorita también lo que me hacía pensar era cómo en esa firmeza y en esa posibilidad del padre de ordenar, cuando eso no se presenta o cuando eso deja de haber, esa intensidad propia del niño
se va a manifestar en otro sinfín de cuestiones. Por ejemplo, lo podemos ver en lo que veníamos platicando las semanas anteriores sobre el consumo de sustancias como la drogadicción e incluso en algo muy delicado que empieza a ser esto del desorden en la locura. Empieza a haber muchas manifestaciones desordenadas de las personas, incluso llegan hablando de un sinfín de cosas donde no hay un orden. Entonces, ¿cómo esta situación de ir socavando los valores, este, por, o sea, por medio, o sea, no tan, híjole, es que se me acaba de ir la palabra, porque sí es muy preciso lo que quería comentarles, pero bueno, va en esa línea. El, lo, me, tartamudeo. Titubeante. Sí, sí, tartamudeo. El público que no está viendo estuviera visto a Germán pasar su cabeza de un lado a otro. Ajá, exacto. Dudando con qué palabra empezar. Sí. Por lo que decía Oscar, es que me llevó a preguntarme, es que es una pregunta de cómo se da entonces esta ruptura o incluso aniquilamiento de los valores, cuando hablamos de los valores, ¿cómo se da, cómo se produce cuando al mismo tiempo el discurso parece apuntar al sostenimiento o a la reformulación de los mismos? ¿A qué me refiero? Cuando mencionaban hace un momentito de estas formas muy del estilo de lo gringo que nos decía Misael, de hacer manuales y que a través de los manuales podamos tener bajo control, estricto control, entonces todos los aspectos de la vida, inclusive cómo ser padre, cómo ser madre. Entonces, con esas preguntas se elaboran guías y formas de pensar y de trabajar. Con lo que decía Oscar, me llevó a esta pregunta: ¿cómo eso que parece apuntar a la creación de valores y el sostenimiento de esos valores, como los de la crianza y la formación del otro, cómo eso simultáneamente socava los valores de los que estamos hablando? Es decir, cómo el insistir en esos discursos de, como lo decía ahorita Misa, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, ese nivel de cosas, o quizá fue Oscar, ¿no? Ahorita no me acuerdo, pero bueno, ese tipo de propuestas, cómo eso socava lo de fondo, que me parece que es a donde queremos llegar y lo que estamos tocando. Yo lo que pensé es lo siguiente: me parece que esos trabajos se dirigen a la creación y puesta en acto de una conducta, de una serie de conductas que se consideren lo correcto, del cómo ser un buen padre, cómo ser buena madre. Y lo que pensé es cómo eso socava lo de fondo. ¿Y a qué me refiero con ello? Me parece que insistir en un quehacer y en una concepción de ese nivel conductual, lo que socava es la pregunta por el deseo en un hombre y en una mujer de querer ser o no padre o madre. Creo que eso es lo que queda socavado, la pregunta por el deseo, la pregunta en el sentido de si deseo o no eh, ser eso, ser el padre para un otro, ser la madre para un otro. Entonces, todo este quehacer y creaciones conductuales, pues es solamente como superficialmente incluso nos podemos colocar en una formación académica. La superficialidad a la que me refiero en una formación académica es, bueno, yo lo que tengo que hacer es, no faltar a clases, cumplir con todos los trabajos que me pidan, sacar buenas calificaciones y al final con todo esto aprobar. Bravo, ya terminé mis estudios, pero sin que realmente, vuelvo al punto, se genere, se lleve al sujeto a una pregunta digamos, por su ser, en el sentido, ahorita que pongo este ejemplo académico, una pregunta por lo que yo quiera hacer, una pregunta de por qué estoy estudiando lo que estudio o para qué lo estoy estudiando, aunque sea educación básica. Y entonces a lo que voy, pues ahorita lo enlazo, es la pregunta también por el ser, digamos, la pregunta en uno por el ser padre o ser madre, es lo que yo creo que queda socavado
en la apuesta actual de cumplir con el ser buen padre y buena madre conductualmente hablando. Oye, y que lo pueden realizar. Es decir, pueden seguir las instrucciones, las prescripciones de ser un buen padre, una buena madre, e incluso, digamos, desde los discursos de género y también en la psicología se promueve esto que usted dice, Germán, que se hagan las preguntas, que un hombre se pueda preguntar sobre si quiere, no tanto por el deseo, ¿no? Sino si quiere o no ser padre y que elija hacerlo o no hacerlo. Pero lo que es muy importante, creo, en lo que lo escuché, es cómo hacen de eso esta academia, ¿no? Donde, bueno, pues lo que está completamente desplazado es que no viene ya de una transmisión, digamos, entre familias, ¿no? Entre personas, sino es estar buscando quién, en quién me voy a apoyar y quién me va a decir. Lo pienso ya no al interior de una familia, siguiendo, por ejemplo, esa inspiración o no inspiración o por odio o por amor de lo que me pudiera inspirar de mi propio padre, por ejemplo, sino que ahora es la academia quien lo dicta, ¿no? Tiene que ser ahora en la universidad o en la preparatoria donde alguien me pregunte o me lance estos cuestionamientos para que en un futuro pues lo piense si quiero o no serlo y de qué manera lo voy a hacer, ¿no? Y dan ahí toda la serie de prescripciones y le quitan, o al menos cada persona tiene ahí la posibilidad de desplazar, ¿no? Un cuestionamiento de fondo y desplazarlo a, pues voy a seguir lo que me dijeron en la academia, en mi escuela, voy a seguir y no voy a crear. A eso también es a donde quería ir yo, con lo que usted decía, Germán, es decir, usted se va más de fondo en cuanto a la pregunta por el deseo de ser padre, que no tiene nada que ver con la prescripción que yo puedo seguir, ¿no? Con cómo me tengo que comportar conforme a lo que dicen los discursos actualmente, los de género principalmente, que quieren socavar. Aquí sí voy a insistir, quieren socavar y quitarle la fuerza y la potencia a ese lugar del padre, ¿no? Es decir, que sostienen los hombres, ¿no? Y señalo nuevamente, quería volver al punto de la fuerza, desde lo que dijo, han dicho mis colegas, porque creo que es un punto central, que se sanciona y es central, pero pues bueno, búsquenlo, bueno, y se ha atacado también en las búsquedas, iba a decir búsquenlo, está en la, digamos, en el mero filo de la especie, pero aún que está en el filo de la especie, ¿no? Digamos, hay estudios de género que tratan de, para usar esta palabra de quitarle el mito, Desmitificar. desmitificar, perdón, que no es una cuestión biológica, sino que más bien ha sido una cuestión política que se le adjudica a la biología. Exacto. Y que desde ahí está justificado que el hombre, en el lugar de padre, pues haya ejercido este lugar de poder. Pero pues, finalmente tratar de destruir todos los años, todos los siglos de historia de la humanidad, cuestionarlos con algo muy, pues bueno, con ciertos ensayos e investigaciones y decir, bueno, todo era política. Sí, pero entonces yo le voy a pedir algo, Misa. Y así ahorita lo voy a comprometer, que nos diga, porque ya ahorita en relación a esto, como lo sigo, es cierto que ahorita mismo, con el fundamento de lo que proponen los discursos de género, sabemos que ahorita mismo cuando se habla, vaya, se habla cada vez menos de hombre y de mujer. Se habla del género, bueno, se habla de hombre y mujer como género, los géneros, y entonces en ese sentido, el género
y el sexo desde el género es una construcción, como ahorita usted hablaba de ello, una construcción que obedece a cuestiones ideológicas, sociales, políticas, culturales. Todo, es una construcción, borrando de esa manera el sustrato, yo diría ahorita el sustrato orgánico, biológico. Bueno, en ese sentido, creo que por ahí va, pero por eso le quería preguntar, Misa, ¿a qué se refería con... Usted introduce algo que me parece muy importante, que es cuando habla del filo de la especie. Sí. Pero ¿qué Sí, es sí, eso? sí, ahí quería nuevamente tocar, sí, el fundamento biológico, obviamente, en nuestro campo no nos quedamos en el fundamento, digamos, en la biología como tal, pero no la estamos descartando, es decir, no en una cuestión loca, psicótica de negar que eso está actuando, eso está ahí actuando. Ujú. Ahora bien, no estamos a merced de nuestra biología. Ujú, Ujú. Eh, pero el filo de la especie finalmente tiene que ver con todo la evolución, ujú, de la especie como seres humanos, ¿ok? Y es muy interesante, se me hace muy interesante cómo ahora se busca cubrir todo ese desarrollo, es decir, de pensarnos digamos, como seres humanos, como resultado de una evolución, ujú, biológicamente hablando, y que ahora incluso eso puede ser pensado incluso como una cuestión como decía yo, de política y de poder, ¿no? ujú, Ujú. sí. Por ejemplo, recordaba, y no quería recurrir a esto, pero recordaba cómo Freud en tres ensayos ujú, nos dice cómo la mayoría de los hombres exhibe un componente de agresión en cuanto a la resistencia de su objeto, ¿no? Mm, Pero, bueno, lo que dije es muy burdo en relación a lo que trabaja Freud, pero es como finamente distingue en el filo de la especie, en el caso de los hombres, y cómo nombra un componente. ujú, No es un absoluto de, ¡ay, los hombres son agresivos, son violentos! No, dice, un componente en la mayoría, ni siquiera es el absoluto. ujú, Ujú. Que no se encuentra, no así, en el caso de las mujeres, ¿no? Pero como si, la precisión y la finura de Freud es no hacer los absolutos, no poner en los absolutos ni en relación a lo que va a tocar nada más y mencionar del filo de la especie, ujú, ni mucho menos en relación a lo psíquico, ujú, o sea, la enorme posibilidad de creación que a partir pues, de la diferencia eh, sexual, anatómica, ujú, va a tener efectos en lo psíquico y de ahí va a haber toda la creación, que en cada sujeto es distinto, ¿no? Que ya lo hemos dicho repetidamente, pues bueno, sería el caso por caso. Ujú. Pero en cuanto al filo de la especie, para volver a su pregunta, ujú, ¿ok? Pues finalmente, ¿no? Hay aspectos que no se pueden obviar, me refiero a negar, en nuestro mundo, biológicamente hablando, hay una diferencia sexual que se ha nombrado hombres y mujeres, ujú, ¿no? Y bueno, sobre eso se quiere montar toda la política de género, ujú, o los discursos de género como política, de que eso se pueda modificar en cuanto a la nominación, en cuanto al nombre de esta diferencia. ujú, Y sobre esa diferencia, principalmente en los hombres y en el ejercicio de la paternidad, es donde se busca socavar, ujú, y dictar que la paternidad tiene que ser de una manera y no como ha venido siendo. Y ahí es donde entra pues, una fractura eh, muy importante, que yo por eso tomé desde el inicio nada más un aspecto al hablar de los roles, y decía yo que se pretende prescribir, ujú, y que la prescripción modifique
no solo siglos de historia, es decir, siglos de lo que se viene presentando, de lo que se presenta como casi como norma en la conducta de los hombres. En la conducta nada más estoy nombrando, ¿no? O voy a quitar la conducta, lo que se presenta de forma, bueno, lo que se presenta en los hombres, sobre todo digamos, en cuanto ocupan este lugar en el ejercicio perdón, no un ejercicio, traigo esa palabra pegada, Ujú, en cuanto al lugar de ser padres, ¿no? ujú. Pero diría que son prescripciones, son discursos que ya han tenido efectos, ¿no? Y habrá que preguntarnos cómo es que lo logran, es decir, cómo es que logran tener ese efecto. Ujú. En este caso, yo lo que me pregunto en relación a lo que vengo diciendo es cómo logran tener un efecto en menguar la fuerza y el lugar de fuerza que ha tenido un padre. Ujú. A eso me refería. No sé si con todo esto contesto la pregunta que me lanzó Germán. Yo espero que sí. Ujú. Pero Y bueno, ahorita con esto, doctor Misael, decía, cuál es una de las respuestas que puede dar, bueno, no solamente el conductismo y en esta situación los discursos de género, sino una solución a esta fuerza es ser resiliente. Ya incluso ay la Dios, resiliencia, sí, es que es terrible, o sea, es aguántate y aguántate y aguántate y aguántate y aguántate. En la medida, no está, si no es lo adecuado, si no es lo que dictan los discursos, si no es lo que debes de hacer, entonces debes de ser tolerante y debes de ser resiliente. Y lo fuerte es como algo que en apariencia estaba enfocado hacia los trabajadores, hacia un estrato social que se encargaba propiamente de la productividad, van permeando ahora a las relaciones personales, sobre todo familiares. Entonces ya es la resiliencia aplicada de las madres hacia los hijos y de los padres hacia los hijos. Entonces, si no sale como tú quieres, bueno, ahora, más allá de preguntarte y empezar a una dinámica diferente en tu relación familiar, pues ahora es ser resiliente y aguántate. Y aguántate, y aguántate, y aguántate, y aguántate. Entonces, ¿cómo este tipo de discursos empieza a tener un movimiento? Sí, o sea, en la sociedad empieza a tener este movimiento en la sociedad, pero quien paga en ese sentido va a ser la misma persona que va a tratar de poner en práctica estas soluciones. fíjese que me llevó a pensar cómo en estas formas de nombrar las conductas, cómo hay hombres que no le entran a eso. Porque me ha tocado escuchar y visto en distintas entrevistas que hacen luego en los medios de comunicación, en algunos artículos también donde tratan de recopilar testimonios en relación a que si saben o no de los discursos de género y la promoción de la igualdad. Ujú. Hay hombres que no entran en estos discursos, sobre todo digamos, siendo padres, vaya. Cómo hay hombres que responden con un gusto y una alegría o con una extrañeza, bueno, dicen frescamente, espontáneamente, bueno, yo no le entro a eso. No sé si Ujú. los han visto. Yo no le entro a eso. Sí, Yo simplemente, sí. como me enseñaron a mí, ajá, y recuerdo un caso que decía en una entrevista, bueno, yo no tuve paz. Quien me crió fue mi abuelo, ¿ok? Pero, pues yo no me meto en esos rollos del feminismo y masculinidades. Yo le enseño a mi hijo lo que yo sé, Ujú. y confío en eso.
Ya no si se llama género, cisgénero, lo que quieran, eso pues, a mí no me interesa. Lo que me interesa es, pues si lo que yo hago tiene ¿cómo dijo? No dijo relevancia. Si lo que yo hago, em, ay, no recuerdo la palabra y es importante la palabra. Si lo que yo hago le va a le va a transmitir, es que esa no es la palabra, pero se me olvidó ahorita, pero que Ajá. si su hijo si iba a trascender en su hijo. Ujú. Pero hay hombres así que digan lo que quieran las mujeres, o que digan lo que quieran los feminismos. Ujú. Yo voy a hacer como me enseñó, o mi abuelo, o mi padre, o mi mamá, que también me dijo, tú eres un hombre y aquí vas a actuar de esa manera, y sin desviarse ni hacia un lado ni hacia el otro. Tienes que ser hombre y tienes que, pues bueno, hablemos de eso, es decir, el lugar del hombre también, resolver, representar también, bueno, ejercer este lugar de fuerza, problemas en la casa, resolverlos, en fin. Ujú. Sí, y lo que usted ahorita nos comparte también me hizo recordar a otro hombre, del decir de otro hombre joven, en este momento, bueno, en sus treintas más o menos, recuerdo cuando estaba más reciente el nacimiento de su hijo. Hoy el hijo de este hombre, si no me equivoco, más o menos ya ronda los 12 años. Pero cuando era más chiquito, en los primeros años de la vida de su hijo, y que bueno, pues estaba más en este proceso de la formación, así con su niño pequeño y todo esto, recuerdo muy bien también el decir de este hombre en el sentido, ¿sabe? Me parece, con lo que usted también nos comparte, como de una defensa, como colocándose en una defensa frente a lo que proponen los discursos de género, y que además también recuerdo que este hombre lo hacía porque su mujer era una mujer, bueno, es una mujer muy activa en el movimiento de género, incluso en las marchas, en eventos que a veces se hacen de conferencias, en fin, de la transmisión de lo que propone el discurso de género. Entonces, una mujer muy activa en eso, que por lo tanto, con la llegada del niño, pues tenía así, claro, sus conversaciones, a veces enfrentamientos con este hombre, en el sentido de que ella, bueno, apostando muy a que la educación del niño fuera sin toda esta carga patriarcal que siempre señalan, ni tampoco con rasgos machistas, y entonces que el niño desde pequeñito viviera esta libertad absoluta en la decisión, por ejemplo, de los colores, que no se apegara a lo que es para niño y para niña. En cuanto a los juguetes, y en un momento dado quería jugar con juguetes, pues femeninos o masculinos, en fin, todo esto. El punto es que la postura que recuerdo de este hombre, yo la llamaría así, era como de defensa, como que él a lo que iba es a defenderse él mismo y también defender a su hijo de lo que por momentos a él le parecía, em, vaya, yo lo escuchaba a veces como harto, cansado de la repetición de lo que se dice en discurso de género, de cómo debe de ser ahora la crianza de los hijos, Ujú. y también cómo debe ser el papel del padre en eso, en la crianza. Entonces, no hay una concepción del padre en su función, o más a fondo de lo que es un padre, sino simplemente tenemos enfrente, tenemos lo que hay que llevar a cabo, que es la crianza del hijo, y en ese sentido lo que hay que hacer es esto y esto, ya como algo establecido. Entonces, recordaba también que la postura de ese hombre era de defensa, defendiéndose, y decir también que algunas de las propuestas o de los decires de su mujer, realmente él las desestimaba, y llegó a tener momentos, me acuerdo que me lo compartía, momentos de discusión, de discusiones a veces airadas, en cuanto a el reclamo que él hacía era lo que percibía muy controlador por parte de la mujer,
como una posición ahora de mucho control a que lo que tiene que hacer, lo que él tenía que hacer era tal, 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 tal y tal, y nada que estuviera fuera de ello. Entonces, como al punto de ser incluso asfixiante en lo que a él le surgía espontáneamente en cuanto a cómo formar a su hijo. Sí, y que bueno, en relación a cómo formar su hijo y estos conflictos, es decir, este enfrentamiento, como lo escucho, el que usted menciona, estar sofocado, ¿no? Ujú. Pues hasta cierto punto perseguido, Sí, todo lo que todo lo que él hace, pensemos por su hijo o por sus hijos, pensaba en lo que hablábamos las semanas pasadas, ujú, en relación a este erotismo. Ay, se me escapó la expresión, aquí la tenía. ¿cuál Ujú. será? Erotismo. Em, en relación a... Bueno, una frase que me vino de inmediato, dejar a un libertinaje la potencia erótica. Exacto. Ujú. Y pues claro que sí, es decir, vemos cómo es la importancia central de que la potencia, es decir, la fuerza, perdón, la fuerza y el vigor de un padre entre, ujú, a ordenar, en el caso de los hijos, entre a promover, bueno, no a promover, sino entre y permita dar un ordenamiento a un erotismo que puede ser desordenado. Ujú. Ujú. Se me fue la expresión otra vez, Germán, de Ah, sí, una, dejar, la expresión era, nos lo había dicho la doctora, dejar a un libertinaje la potencia exacto, erótica. la potencia erótica. Para hacerle frente a la potencia erótica en el caso de los niños, ujú, las niñas, me refiero a la infancia, Ujú. se requiere de una fuerza y de una determinación, Sí. ujú, es decir, para ordenar, ujú. Ujú. En el ejemplo que yo decía de lo de las boletas, ¿no? Cómo o lo que decía, y trayendo a cuentas lo que decía Oscar, no necesariamente es que el padre esté presente en carne y hueso, es decir, o en concreto, que se haya ido, sino cómo va a operar en cada uno, ujú, el que hay alguien a quien rendirle cuentas, o que va a haber esa ley, sobre todo a quien rendirle cuentas, para no meterme ahorita en el asunto de la ley, pero cómo eso me puede ordenar en que, bueno, yo ya sé, ujú, que si me desvío un poco, pues va a haber consecuencias en mí principalmente. Y Ujú. claro que va a haber consecuencias o de gritos o castigos o llamados de atención, pero finalmente tendré que atravesar o atravieso por ahí, por esa vivencia, de que hay esa persona a quien le voy a rendir cuentas. ¿Y cómo empieza a operar? Y eso permite, ujú, en mayor o menor medida, permite un ordenamiento. Ujú. Pero como ahora, socavado, sobre todo menguado esa fuerza, ujú, eh, pues queda a libre expresión. Ujú. Queda, digamos, en eh, qué barbaridad que no recuerdo, libertinaje, ¿sí era la En palabra? ese libertinaje de la Ujú. potencia erótica. Exacto. Sin tomarlo en una cuestión, y aquí que se escuche bien, de libertinaje, de, ya están en una cuestión moral, no, simplemente que queda libre en su libre expresión, sin la posibilidad de que exista algo, ujú, que en un llamado lo ordene, lo inhiba o lo frene, que exista esa posibilidad de, bueno, de cuestionarse o incluso de que por angustia, Ujú. ajá, de que por angustia pues, se detenga. Sí, Bueno, y es que mire, me hace pensar también en algo, Misa. Eh, Perdón. Me hace pensar en algo. Este, mm, Perdón, ahorita retomo. Me distraje un mm, poco con un pero a ver, mensaje. Es que diré algo aquí, rápidamente. diré algo aquí. Y aquí nada más estamos tocando aspectos, por ejemplo, el que propuse yo, los roles. Nada más para mencionar esa palabreja, ¿no? Que nos permite hablar sobre la paternidad en el siglo XXI, pero como una introducción a hablar sobre más adelante sobre la función del padre, como Ujú.
cómo ha incidido los discursos de género. Ujú. Y bueno, yo propuse entrar por esta línea, ¿no? Ajá. Pero como usted nos mencionaba también en la familia, desde la familia los cambios que ha habido, ¿sí? Que finalmente ya no hay familia, no en la concepción, digamos, que tenemos clásica, ¿no? O que teníamos clásica, y lo que señalaba Oscar, ¿no? Ujú. Me parece que fue usted también del deseo no de ser padre, ujú, cómo ahora se prescribe, ujú, y lo que nos señalaba Oscar, por acá lo tengo, cómo es pensar también en el lugar de los hombres, ujú, y cómo hay un temor en relación a la expresión que les puede surgir, ujú, en el caso de los hombres, digamos, en su paternidad, ¿no? Ujú. El, Pero ¿qué hay más aspectos? Ujú. ujú. Ya retomo ahora sí lo que hace un momentito, de momento se me fue, y era por lo que usted venía desarrollando, al retomar la expresión de semanas anteriores, sobre dejar a un libertinaje la potencia erótica, y al mismo tiempo usted en el programa Misa ha venido señalando, ha venido trabajando sobre la fuerza del padre. Entonces, lo que pensé fue lo siguiente: cómo cuando hablamos de la potencia erótica, en particular del niño y de los niños, em, es decir, cómo en la libre manifestación de esa potencia erótica del niño, en muchas ocasiones hay que cuidarlo hasta de él mismo. ¿A qué me Ujú. refiero? Que en esa manifestación intensa, erótica del niño, en esa potencia, naturalmente tenemos que contar con que el niño se pueda llevar a situaciones en las cuales puede estar en riesgo. Y Sí. no quiero irme a cuestiones, no sé, representaciones dramáticas. En un juego cualquiera que el niño pueda estar llevando a cabo, con esa fuerza, esa potencia de su erotismo, puede tomar el juego una intensidad tal que lo ponga en un riesgo de caerse, de Pues de lastimarse. muerte, finalmente. Qué bueno que lo dijo exacto, un riesgo de muerte. Ahora bien, la fuerza, como yo lo vengo escuchando, que usted señala, es la fuerza que se necesita justamente para poner un límite a esa intensidad erótica, a ese empuje erótico. Sí. Un Y, blandengue, es decir, exacto. venir de manera blanda, suave, negociadora de, hijo mío, por favor, piénsalo, mira, reflexiona. No, se requiere de una intervención con fuerza. Sí, Misa. Sí, es que entra ahí los discursos de género. Pensemos cómo puede entrar en lo que usted venía diciendo de la mujer que perseguía a su pareja, que Sí. milita digamos, en el feminismo, de no le prohíbas, mejor pregúntale, ¿no? Ajá. ¿Sí? Es decir, si lo va a salvar de una cuestión de muerte, que el padre le está viendo, ujú, vamos a llevarlo al absurdo, decía, lo más dramático, como usted decía, bueno, pues es detener eso con fuerza, no puede ser blandengue, no puede ser Ujú. ay, pues es que no sé si lo vaya a traumar. Ajá. Este ejemplo le encantaba a un amigo de ponerlo, lo recuerdo bien, en esa frase, no, 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 porque lo vas a traumar. Pero finalmente es, como usted decía, salvarlo, rescatarlo de lo que de pequeños, pues bueno, por la intensidad, en un juego, ujú, se puede dar sin medir las consecuencias de X conducta en un juego, y que ahí puede entrar el padre que no puede ser blandengue, ¿no? Pero imagínense, entra este, el feminismo, ¿no? No, 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 tiene derechos. Tiene derechos y entonces no puedes intervenir. Ujú, déjalo que se exprese, ¿no? Ujú. Porque en la infancia hay que dejar que se exprese de forma natural. Estoy exagerando, ¿no? Pero
hay casos así. Sí, Que se exacto. exprese de la forma que yo quiero que se exprese. Es lo Y que no, sí, no a seas decir. un padre sancionador, cruel y despiadado. Ujú. Tienes que dejar que juegue. ¿Cómo te atreves a detener? Oye, pero es que se va pues, a medio matar ahí, le va a caer, se va a caer y se va a pegar las piedrotas. O Sí. le va a aventar una piedra al otro niño y le va a hacer un hoyote en la cabeza. No, 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 que jueguen, que jueguen. Ujú. Hay Pero pues que, hay que entrar con toda la fuerza, ¿no? hay que en esto distinguir lo que usted ha venido trabajando como la fuerza. Yo diría incluso también la violencia, porque claro que la tienen, la fuerza, la violencia del padre. Distinguirlo de lo que ahorita rápidamente nos decía Oscar, de la crueldad. Porque bueno, una cosa es que ejerza con fuerza su paternidad el hombre y otra cosa sería la crueldad, el que sea cruel. Eso es, no es lo mismo. Y muchas veces, en lo común, en las ideologías comunes, pues se toma como sinónimos, como si fuera lo mismo. Y no, no lo son. Permítanme, por favor, hace un momento ya Misa le decía que de repente me distraje, es porque nuestra colega Mayra González me estaba pasando mensajes, los mensajes que hemos recibido el día de hoy, a los cuales daré lectura en este momento. Nos escribe Elena Rapacchioli haciéndonos dos comentarios. El primero dice, es el nuevo modelo integral. Ah, sí, sí. Bueno, yo tengo una referencia de eso, pero sí, igual nos puede decir un poquito más, ¿no? Porque creo que era cuando al inicio de la transmisión, ¿no? Lo que se pretende, si la sigo bien, este, cómo se pretende integrar todas las disciplinas para enseñar a los seres humanos, en general hombres y mujeres, cómo ser, cómo actuar. Ujú. Ujú, Y que incluye sociología de derechos humanos e incluso, si no me equivoco, este modelo integral que viene por parte de la ONU, si, a lo mejor estamos hablando de cosas distintas, pero me hizo recordar eso, como hay todo un proyecto de, en conjunto con los llamados derechos humanos, es decir, de dictar, prescribir la mejor forma para todas las escuelas y lo único que se interpone hasta donde he estudiado eso, he investigado, lo único que hace límite es la libertad de creencia, que es muy interesante, mm, que choca los derechos humanos y todo este modelo integral de prescribir a los seres humanos cómo actuar en todos los niveles escolares, principalmente, eh, universidades, es decir, desde kinder hasta universidad, de enseñar a los jóvenes y prescribirles formas de ser y de respeto. Lo único que se interpone es la religión, la creencia, que bueno, los valores de las religiones no coinciden con los valores que se quiere y pretende dictar en estas nuevas formas que la ONU quiere implantar en todas las escuelas, ¿no? ujú, Dentro de los proyectos educativos, de la currícula. ujú. Entonces, bueno, pues, ¿cómo decir? ¿Cómo, bueno, cómo se les ocurre ir en contra de la creencia, ¿no? Ujú. No, no es posible. Bueno, yo diría no es posible. ¿Se puede lograr? Pues depende de cada sujeto si renuncia, ¿no? A su creencia para unirse al estándar que se pretende. Ujú, ¿No? Espero que eso sea a lo que se refiere, pero de todas maneras me llevó a pensar eso. ujú. Ella misma, Elena Rapacchioli, también dijo, la agresividad es tanto del hombre como de la mujer. Sí, claro. Sí. Solo que creo que en el hombre, es lo que estamos hablando un poco, ¿no? La expresión, es decir, la forma conductual de la agresión, pues no es, digamos, tanto por constitución en relación a la diferencia de musculatura, en la gran mayoría de los hombres de la fuerza, pues tiene,
que es a lo que me refería también con el filo de la especie, ¿no? Sí, tiene una forma distinta a la observación. Creo que eso también es importante señalarlo, ¿no? Como no nos podemos quedar nada más en lo que es evidente, ¿no? Sino que en la agresión también en las mujeres, como lo hemos trabajado en todos los años de transmisión, ahorita de Freudiana Radio, la doctora Heiser lo ha trabajado finamente en relación a cómo son las formas, pues vaya de esta, ¿cómo nombrarla? Agresión por parte de las mujeres, ¿no? Sí, Hacia los más hijos. sutil. Exacto. Ujú. Más sutil, pero porque sea más sutil en el ejercicio de su agresión, no significa que sea menos, pues menos brutal, menos dañina también en sus agresiones. Por último, hasta este momento en los comentarios de nuestro querido público, nos dice Charlie Santana lo siguiente: saludos queridos psicoanalistas, siempre los escucho, a veces no en vivo, pero sí con los eventos grabados. Son una luz en mi vida. Mil gracias por seguir con estos temas de la vida cotidiana. Ay, muchas gracias. Y Charlie, que ya hace mucho tiempo no escribía, meses, ¿no? Que no Sí, escribía comentarios. Antes estaba muy activo en sus comentarios, ¿no? Siempre en todas las emisiones yo recuerdo a Charlie Santana. sí, Ujú. Pero en serio, ávido seguidor y sobre todo acompañando con su palabra, ¿no? Las transmisiones. sí. Un saludo. Transmisiones y también en nuestros eventos en vivo, o sea, me refiero presenciales, desde antes de pandemia, en las conversaciones del Centro de Investigación, pues ni qué decir, claro, por Monstruos al Diván o el evento por el Día del Amor, de la Madre, en fin. Charlie Santana es una de nuestros queridos radioescuchas y digámoslo como seguidores que ha estado con nosotros en muchos eventos del Centro de Investigación. Ujú. Y también les comparto lo siguiente, por supuesto, para ustedes, colegas, y para nuestro público, un mensaje de parte de nuestro querido colega Einar Hernández, donde ya se reportó, me avisa que tuvo una reunión de su trabajo y dice, y es la hora que todavía no termina. Él contaba Ah, caray. con que iba a ser más breve la reunión, pero dice, es la hora que todavía no termina y entonces eso fue lo que le imposibilitó conectarse. Entonces, Pues nos hizo falta su voz hoy día, pero esperemos que esté con nosotros la siguiente semana. Sí. sí, 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 ya desde ahorita lo comprometemos a que él se hará cargo por completo del programa de la siguiente semana. Tenemos esa broma antes de Sí, entrar al aire de, bueno, ahora será fulano de tal, ajá, ujú, que tome las riendas y se arranque y nosotros solo vamos a decir sí, sí, por supuesto. sí, así es. Pues Tengo estamos, tengo otros sí, comentarios sí, que sí, sí. los quiero leer. Alma Flowers, es en Facebook. Buenas tardes, queridos doctores. Me hacen pensar cuando ese sentido se trastoca y el libertinaje de la potencia erótica lo viven los padres a vista de sus hijos, deshaciendo la ley y la estructura continente. Me hacen reflexionar. Gracias. Qué fineza. Em, Nuevamente, Alma Flowers. Lo permisible de los padres en ese tema es indulgente hacia los hijos. Me hacen pensar y que mayor, eh, perdón, es que aquí está raro, es indulgente hacia los hijos, me hacen pensar, y qué mayor deshacer al otro que ese abandono aún en la presencia. Ujú, El deshacer ahí está entre comillas. ujú. Ah, eso sí está, se me hizo muy fuerte esto que dice, Sí, eh, de qué mayor deshacer al otro que ese abandono aún en la presencia. ujú, Me hizo recordar lo que usted decía al inicio, Germán, sobre la ausencia, pero sobre todo que cuando está presente no necesariamente
tiene efectos, ¿no? Sí. Puede haber la ausencia de la palabra, ¿no? Estando presente ahí el padre y que eran, este, pueden ser vivencias muy ominosas, ¿no? Ujú. Este, muy crueles cuando falta la palabra, ¿no? Termina Y diciendo, gracias, doctores, Alma Flowers. Perdón, sí. muchas gracias. Gracias, Alma Flowers. Este, mm, Esto que ella nos dice, la reflexión que nos comparte Alma a partir de lo que trabajamos, de lo que nos señala la doctora con este término de dejar al libertinaje la potencia sexual, la potencia erótica. Y lo que nos dice Alma en su comentario me hizo pensar en la trascendencia de híjole, de algo que aquí la doctora en más de una ocasión lo ha trabajado, y lo ha hecho con muy finamente. Este concepto, híjole, yo me he topado para muchas personas en la actualidad en desuso. Me he topado con la experiencia de escuchar a personas en la actualidad de preguntarse, de hacerse la pregunta así de, ¿qué es eso? Y me estoy refiriendo al pudor. Ujú. Lo que ahorita Alma, nos comparte en su comentario, me llevó a pensar en eso, en la importancia que reviste en relación con los niños, en relación con nuestros hijos, es al pudor, la presencia del pudor en el manejo de la vida íntima. En este caso, en cómo los padres lleven su vida íntima en relación con sus hijos. Tema, por supuesto, aspecto que, por supuesto, a mí me parece sumamente sensible, a cuidar, a tomar en cuenta, en consideración en la relación con los hijos. Bueno, doctor, y ahorita justo enlazándola con la primer pregunta de nuestra radio escucha, que me hizo pensar sobre el nuevo modelo integral, veía, bueno, y el desarrollo de la respuesta del doctor Misael, me ponía a pensar que, o sea, qué paradójico que el único que está poniendo una resistencia en ese sentido de este embate va a ser la libertad de creencia. Entonces, Ujú. ¿por qué lo estoy mencionando? Porque justo se está dando el nivel que de este nuevo modelo integral sea de una creencia. O sea, seguir fielmente los preceptos de este modelo van a lograr, no sé qué promesa, a lo mejor un aparente bienestar, una mejor funcionalidad, no lo sé. Igual lo tengo que investigar cuál es el fin de este modelo, pero lo hice o lo relacioné con lo que usted viene hablando en cuestión del pudor, Mm. de cómo ya este pudor pues ya va a estar en la situación de, pues, porque eso es de antes. Ujú. Tú eres una persona que piensa, antes, lo de hoy es esto. ¿Por qué? Pues porque ahora sí, así lo tienes que creer. Si hay algo que puedes llegar a sentir, si hay algo que puedes llegar a pensar sobre el pudor, inclusive me pudiera aventurar ir más allá de, pues que eso está mal. Lo de ahora es manejar una sexualidad abierta con los niños, pero en el trabajo, en el desarrollo que hemos venido haciendo el día de hoy, cómo trabajarlo en ese sentido tan, lo puedo poner, o sea, tan obsceno, trabajarlo en esa postura obscena, lo que va a hacer justo va a ser socavar lo que hay de fondo, la base que le está dando, le está dando un fundamento al pudor. Ujú. Ujú. Pero que es que es, híjole, bueno, esto da para, Sí, para sí. larga discusión porque Y manténgalo, Misa, manténgalo así como un pendiente para a desarrollar, de hoy sí, en ocho. porque los discursos de género en esto que nos trae Oscar es cómo no se habla.
de esto, ¿no? Espéreme, porque hay otros. Sí, iba a leer sin misa. Ok, sí. Voy a leer de parte de Sonia Vargas que nos dijo, qué deleite escucharlos, doctores. Me parece absurdo que los discursos que pretenden, y dice entrecomillado, proteger a la infancia, cierra las comillas, sean los parapetos que cubren actos que terminan en un daño a los niños. Ujú. Como Ujú. las infancias trans. Exactamente. Aunque si militan en eso, pues si les gusta, piénsenlo. Es decir, piénsenlo, me refiero a que investiguen de fondo, reflexionen de fondo. Sí. Eso es algo muy interesante, es decir, bueno, muy en lo que señala Sonia, pero me refiero a cómo se desplaza y se ha desplazado al psicoanálisis. Me refiero a la importancia de la sexualidad en la infancia, la sexualidad infantil, que se enseña en niveles básicos de todos los que, todas las mal llamadas, pero bueno, humanidades, Mm. ¿no? Hay un paso por el que se enseña pues Freud, pero cómo se desplaza rápidamente y se ignora, siendo que es finalmente para pensar al ser humano hoy, en el siglo XXI, es incluir al psicoanálisis. Cualquier otra visión que no incluya el psicoanálisis quedará siempre, para usar la expresión de la autora, quedará coja. No hay posibilidad de entrar al siglo XXI sin el psicoanálisis. Y realmente en todas las temáticas todo el conocimiento y el pensamiento de la humanidad, no es posible. Simplemente es algo, ¿cómo decirlo? Pues bueno, lo voy a dejar así, no es posible. ¿No? Un conocimiento que quedará, pues chato, cojo. Ujú. Em, eh, Eso fue el comentario de Sonia Vargas y dos últimos mensajes de parte de Alma Flowers. En uno nos dijo, qué maravilla, nunca mejor enunciado, el pudor, esa sutileza de la ley. Wow, gracias doctores. Y en su último comentario nos dice, antes, había una muy excelsa compartimentación de lo público, de lo privado, el pudor y el sentido de la vergüenza. Ajá. Así es, antes. Y espérenme, llega ahorita rápidamente un mensaje de Rosa Hernández y nos dice lo siguiente, siempre con el gusto de escucharlos. Hablar de paternidad en el siglo XXI nos permite dimensionar y conectar con el tema de la semana pasada. Sin Ujú. duda, el acto de un padre será trascendente en la vida subjetiva de los sujetos, dando lugar a la palabra desde la ley. Saludos. Sí, y tenemos que hablar más todavía de los efectos que ha tenido los discursos de género en relación a a la paternidad, porque son para este mes muy importantes abordarlos, ¿no? Sobre todo porque em, cómo estamos entrando en el siglo XXI después de un confinamiento y que el erotismo se nos está presentando, como lo señalaba la doctora, eh, sin en su potencia, digamos, desmedida. Ujú. Se me escapa otra en este libertinaje, ¿no? Ujú. Que Entonces, era libertinaje la potencia erótica. exacto. Entonces creo que es fundamental que lo trabajemos, sobre todo por todo lo que hay de trabajo y eh, de socavar, ¿no? Desde los discursos de género, todo el lugar del padre, hay que cuestionarse si de verdad ha tenido efectos, pero de fondo. Exacto. Ujú. Pues no se Y diga más, será de esa manera como ahorita lo propone usted, Misa. Y bueno, pues sin duda dar un agradecimiento a nuestro querido público que hoy estuvo presente, activo en las participaciones en vivo aquí en el programa y convocarlos, querido público, a que continúen en contacto con nosotros
en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.